Grandes preguntas, cuentas pendientes, cambios pequeños. Llevo aquí tanto tiempo que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que salí. Al principio era diferente. Me elegían a menudo, me llevaban al trabajo, a cenar, de viaje, me lavaban con cuidado, me doblaban y unos días después volvía a salir. Todo tenía sentido entonces, hasta que un día me colocaron aquí, al fondo del armario. Delante de mí fueron llegando otros, una camisa nueva, 2 camisetas de algodón orgánico, una chaqueta que alguien compró porque era de calidad, después otra más. Poco a poco hubo menos espacio, las perchas empezaron a apretarse y cada vez resultaba más difícil verme. Y aquí sigo. No estoy roto, no tengo manchas, ni siquiera siento que le quede mal. Simplemente, un día dejaron de elegirme. Dejé de ser la novedad. Había otros más nuevos, más vistosos, más de esta temporada. A veces pienso que las prendas tenemos una vida bastante extraña. Nos fabrican para movernos y terminamos pasando la mayor parte del tiempo quietas. Esta mañana se ha abierto otra vez la puerta del armario. He visto una mano apartar las perchas, una detrás de otra. Durante un instante ha pasado muy cerca de mí y he pensado que esta vez sí, pero no. La mano ha seguido buscando. Ha sacado una camiseta, la ha mirado durante unos segundos y la ha vuelto a guardar. Después ha probado con otra. Luego un pantalón. Ha vuelto a mirar. Nada parecía servir. Finalmente, la puerta se ha cerrado. Y justo antes de quedarme otra vez a oscuras, he escuchado la misma frase de tantas otras mañanas. No tengo nada que ponerme. Y aquí dentro nos hemos quedado todos, apretados unos contra otros, esperando. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras, aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. La semana pasada arrancamos la segunda temporada de Planeta para Mañana, con una idea muy sencilla, dejar de hablar solo de residuos para empezar a hablar del valor que dejamos escapar. Y hoy estrenamos una nueva miniserie. Mañana empieza hoy, porque todos podemos imaginar un planeta mejor para mañana, más justo, más humano, más habitable, pero este planeta no aparece de repente. Empieza con las preguntas que nos hacemos hoy, con las decisiones que tomamos hoy y con las cosas que empezamos a hacer de otra manera hoy. En cada episodio de esta serie vamos a hacer 3 cosas. Primero, buscaremos la pregunta que faltaba, esa pregunta que casi nadie se está haciendo. Después, seguiremos el dinero para descubrir qué está ocurriendo realmente y conocer a quienes están intentando hacerlo de otra manera. Y terminaremos con los detectives del valor, donde Eco y Gaia abrirán un nuevo caso para investigar dónde se esconde el valor. Y tú decidirás cómo termina. Hoy empezamos por algo que probablemente tienes muy cerca, tu ropa. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! La pregunta que faltaba. La pregunta que faltaba, la pregunta que casi nadie se hace. Porque la primera intuición casi nunca es la correcta y las mejores respuestas empiezan por dudar. Hoy, ¿y si la moda sostenible no fuera tan sostenible? Durante los últimos años hemos aprendido a buscar determinadas palabras cuando compramos ropa. Sostenible, consciente, eco, orgánico, reciclado. Y parece lógico. Si necesitamos una camiseta y queremos reducir nuestro impacto, compramos una camiseta sostenible. Si necesitamos pantalones, buscamos unos pantalones fabricados con materiales reciclados. Si una marca nos ofrece una colección consciente, parece mejor elegirla que comprar la colección convencional. Pero hay una pregunta anterior que quizás estamos olvidando. ¿Necesitábamos realmente esa camiseta? ¿Esos pantalones? ¿O estamos intentando hacer sostenible una forma de consumir que quizá no lo sea? Porque
La industria de la moda tiene un impacto enorme. Produce alrededor de 100.000 millones de prendas al año y mientras la producción ha aumentado extraordinariamente durante las últimas décadas, el tiempo durante el que utilizamos cada prenda se ha reducido. Ahí aparece una primera contradicción. Podemos mejorar el algodón, podemos introducir materiales reciclados, podemos reducir determinados impactos de fabricación. Todo eso importa, pero si cada vez producimos más ropa para utilizarla durante menos tiempo, quizá el problema no está solamente en cómo fabricamos cada prenda, quizá también está en cuántas fabricamos y cuánto las utilizamos. Y aquí entra en escena la llamada moda sostenible. Una gran compañía de las de fast fashion puede lanzar una colección consciente o eco que represente una pequeña parte de toda su colección, de toda su producción. Puede utilizar algodón orgánico en determinadas prendas, puede cambiar las bolsas de plástico por papel reciclado o llenar sus tiendas de colores tierra y explicar en su página web sus compromisos ambientales. Y todo eso puede ser cierto. El problema aparece cuando esa pequeña mejora nos hace olvidar el modelo que existe detrás. Enormes volúmenes de producción, colecciones que cambian constantemente y un sistema que necesita que sigamos comprando ropa, aunque la que tenemos todavía pueda utilizarse. Por eso, el greenwashing es tan difícil de detectar. No siempre consiste en decir algo completamente falso. A veces consiste en enseñarnos una pequeña parte de la realidad hasta conseguir que dejemos de mirar todo lo demás. La propia Unión Europea lleva años intentando poner orden en las declaraciones ambientales de las empresas, precisamente porque términos como verde, eco o sostenible pueden resultar vagos si no existen datos que permitan demostrar qué significan realmente. Y en la moda existe además otra dimensión que una etiqueta de algodón orgánico tampoco resuelve. ¿Quién fabrica nuestras prendas y en qué condiciones? Una camiseta puede utilizar un material ambientalmente mejor y al mismo tiempo haber recorrido miles de kilómetros a través de una cadena de suministro en la que participan distintos países, fábricas, trabajadores. La sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social no deberían ser dos conversaciones diferentes. Pero todavía queda otro problema más. Cuando dejamos de querer toda esa ropa, muy poca vuelve a convertirse en ropa nueva. Separar fibras textiles es difícil, especialmente cuando mezclamos algodón, poliéster y otros materiales en una misma prenda. Por eso, a pesar de la imagen de circularidad que muchas veces proyectamos, el reciclaje de ropa en otra ropa sigue siendo extraordinariamente pequeño. Y una parte de las prendas que depositamos en sistemas de recogida acaba recorriendo miles de kilómetros. En Accra, en Ghana, el mercado de Kantamanto recibe enormes cantidades de ropa usada procedente de Europa y Norteamérica. Parte encuentra un nuevo propietario y continúa utilizándose, pero mucha otra parte llega en condiciones que hacen imposible venderla y termina convertida en residuos. Es una imagen incómoda. Nosotros abrimos el armario, decidimos que una prenda ya no nos sirve, la introducimos en un contenedor y sentimos que hemos hecho desaparecer el problema. Pero la prenda no desaparece. Simplemente deja de estar delante de nosotros. Y aquí es donde tenemos que hacer una distinción importante. Nada de esto significa que la moda sostenible no exista. Existe. Pero probablemente se parece bastante menos a una etiqueta verde de lo que pensamos. La diferencia importante no está únicamente en sustituir un material por otro. Está también en cambiar la lógica, en producir mejor, en diseñar para durar, en conocer la cadena de suministro, en reparar, reutilizar, recuperar las prendas cuando termina su primer uso y conseguir que los materiales mantengan su valor durante mucho más tiempo. Porque ningún material es perfecto. El algodón orgánico evita determinados pesticidas utilizados en el cultivo convencional, pero sigue necesitando recursos para producirse. El poliéster reciclado reduce la necesidad de utilizar materia prima virgen, pero sigue teniendo el problema de las microfibras. El lino y el cáñamo presentan ventajas en determinados contextos. La lana puede durar muchísimo tiempo y es biodegradable, pero también tiene impactos asociados. No existe una fibra mágica capaz de convertir por sí sola nuestro consumo en sostenible. Por eso, quizá la primera pregunta ante una prenda no debería ser ¿de qué material está hecha?, sino ¿cuánto tiempo voy a utilizarla? Y ahí aparece una posibilidad mucho más sencilla.
utilizar durante más tiempo lo que ya existe. Segunda mano, intercambio, reparación, reutilización. Una prenda que ya ha sido fabricada contiene materiales, energía, trabajo, transporte, diseño y dinero que ya hemos invertido. Mantenerla en uso significa aprovechar durante más tiempo todo ese valor. Y entonces la pregunta empieza a cambiar. Quizás no se trata de encontrar la camiseta sostenible perfecta. Quizás se trata de conseguir que necesitemos muchas menos camisetas nuevas. Y hay empresas que llevan años intentando convertir esa idea en un modelo de negocio. Así que hagamos lo que hacemos siempre cuando queremos saber qué está ocurriendo realmente. Sigamos el dinero. Sigue el dinero. El dinero no miente, siempre muestra cómo funciona realmente el sistema. Aquí lo seguimos hasta encontrar a alguien que ya está haciendo las cosas de otra manera. ¿Cuánta agua crees que hace falta para fabricar un par de pantalones vaqueros? 4 o 6 mil litros de agua. Ahora, imagina una empresa que consigue reducir radicalmente esa cantidad a menos de 500 y que además decide cambiar algo todavía más profundo. En lugar de limitarse a vender unos vaqueros y olvidarse de ellos, intenta mantener una relación con ese producto durante toda su vida. La empresa existe, se llama Mood Jeans y hasta hace unos días esta parte del episodio era muy diferente. Yo había preparado la historia de Mood Jeans como un caso de éxito de economía circular. Una empresa holandesa que había intentado demostrar que otra manera de fabricar, utilizar y recuperar nuestra ropa era posible. Entonces, hace unos pocos días, llegó una noticia que me obligó a repensar este capítulo. Mood Jeans presentó la quiebra. De repente, un caso que pretendía utilizar para explicar cómo puede funcionar la economía circular se convirtió en algo mucho más interesante, porque la quiebra de Mood Jeans no demuestra que la idea sea mala, demuestra algo mucho más incómodo, que tener una buena idea no basta. Bienvenido a Sigue el Dinero. Mood Jeans nació en 2013 alrededor de una propuesta muy particular, Lisa Jeans. En lugar de comprar unos vaqueros de la manera tradicional, el cliente pagaba una cuota mensual y los utilizaba. Si se estropeaba, la empresa te daba unos nuevos, unos reparados o lo que fuera. Cuando terminaba su uso, el cliente los devolvía para recuperar el material y utilizarlo de nuevo. Parece una diferencia comercial pequeña, pero cambia algo fundamental, los incentivos. Una marca convencional fabrica unos pantalones, los vende y cobra. A partir de ese momento, económicamente, que duren 3 años o 10, le importa muy poco. Incluso puede ocurrir lo contrario. Si duran menos, tendrá la oportunidad de vender otros. Pero cuando la empresa mantiene una relación con el producto, la lógica cambia. Si el pantalón dura, conserva valor. Si puede repararse, conserva valor. Si cuando deja de utilizarse puede recuperarse y convertirse nuevamente en materia prima para otra prenda, conserva valor. De repente, diseñar para durar deja de ser solamente una decisión ambiental y se convierte en una decisión económica. Mood Jeans intentó aplicar esta lógica a uno de los productos más conocidos de nuestra ropa cotidiana. Trabajó con materiales reciclados y orgánicos. Redujo considerablemente el consumo de agua respecto a procesos convencionales. Incorporó reparación y desarrolló sistemas para recuperar sus propios vaqueros. Es decir, intentó hacer 3 cosas que aparecen constantemente cuando hablamos de economía circular. Usar menos recursos, utilizar los productos durante más tiempo y volver a utilizar sus materiales. Pero hacer todo esto tiene un problema. Cuesta dinero. Una empresa circular puede acabar asumiendo costes que una empresa convencional simplemente deja fuera de su modelo. Materiales mejores, procesos productivos diferentes, reparación, recogida, clasificación, logística inversa, reventa, reciclaje. Una marca convencional puede vender una prenda y olvidarse de lo que ocurra después. Una marca que quiere cerrar el círculo no puede hacerlo. Tiene que preguntarse qué ocurrirá cuando el primer cliente deje de quererla, cómo recuperarla, si puede repararla, si puede venderla otra vez. Y cuando ya no pueda utilizarse como prenda, ¿cuánto valor queda todavía dentro de sus fibras? Todo eso puede ser mejor desde el punto de vista de los recursos. Pero todo eso también aparece en algún lugar de la cuenta de resultados. Y mientras Mood Jeans asumía esos costes,
tenía que competir con empresas que no los asumían. Este es uno de los grandes problemas que estamos descubriendo en esta temporada de Planeta para Mañana. A veces, hacer las cosas mejor cuesta más, precisamente porque hacerlas peor sigue siendo demasiado barato, porque no se paga el coste real. Pero la historia de Mood Jeans tiene otra parte más interesante aún. Antes de la quiebra, la compañía había abandonado el modelo de leasing que la había hecho famosa. ¿Por qué? Porque una parte importante de los consumidores seguía prefiriendo comprar y poseer los vaqueros. La idea, que parecía perfecta sobre el papel, chocó contra algo extraordinariamente difícil de cambiar. Nosotros, nuestros hábitos. Estamos acostumbrados a comprar una prenda y poseerla. Pagamos, nos la llevamos y se acabó. Un modelo de alquiler nos pide pensar de otra manera. Nos pide pagar por utilizar en lugar de pagar por poseer. Nos pide devolver, nos pide aceptar una relación diferente con un objeto que durante toda nuestra vida hemos entendido como nuestro. Y esa pequeña fricción importa muchísimo. Mood Jeans fue adaptándose, el leasing perdió protagonismo y la empresa puso más atención en otros elementos de su propuesta: la durabilidad, la reparación, la reventa, los materiales reciclados y la recuperación del producto. Pero construir durante años un modelo diferente también había generado costes y deudas. Finalmente, la empresa llegó a un punto en el que su dirección decidió presentar la quiebra. Y aquí es donde esta historia se vuelve realmente útil, porque sería muy fácil utilizarla para llegar a una de dos conclusiones. La primera sería decir, ¿veis? La economía circular no funciona. La segunda sería decir exactamente lo contrario. Mood Jeans tenía razón y todo fue culpa del sistema. Las dos explicaciones son demasiado simples. Una misión fuerte no elimina la necesidad de construir un producto que la gente quiera, a un precio que esté dispuesta a pagar y mediante un modelo suficientemente cómodo como para que quiera utilizarlo. Pero tampoco podemos ignorar que una empresa que paga por recuperar, reparar y conservar recursos compite contra otras que pueden trasladar parte de esos costes al medio ambiente, a los trabajadores o al sistema, que algún día tendrá que gestionar los residuos. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Y por eso el caso de Mood Jeans importa. No porque nos permita decidir quién tenía razón, sino porque nos obliga a preguntarnos qué necesita una buena idea circular para funcionar en el mundo real. Tecnología, desde luego. Capital, también. Pero también regulación, infraestructura de recogida, disponibilidad y precio de materiales, capacidad para escalar y, sobre todo, consumidores dispuestos a cambiar algunos hábitos. No es el único caso. La industria textil circular ha visto también cómo proyectos tecnológicos muy prometedores, como Renewcell en Suecia, han tenido enormes dificultades económicas pese a haber conseguido inversión y desarrollar soluciones que parecían responder exactamente a lo que la industria necesitaba. Tener razón no es suficiente. Esa puede ser una de las lecciones económicas más importantes de la transición circular. Una tecnología puede funcionar, un producto puede ser mejor, un modelo puede utilizar menos recursos y aún así fracasar. Porque una economía no cambia cuando aparece una buena idea. Cambia cuando alrededor de esa idea existen las condiciones que permiten que funcione. Mood Jeans demostró cosas importantes. Demostró que se podía reducir drásticamente el consumo de determinados recursos en la fabricación de unos simples vaqueros. Demostró que se podía incorporar material reciclado, la reparación y la recuperación. Y demostró que era posible experimentar con algo tan sencillo y tan radical como dejar de vender únicamente productos para empezar a vender su uso. Que una empresa tenga problemas económicos no hace desaparecer ese aprendizaje, lo hereda quien venga después. Y quizá ahí está la pregunta que tenemos que llevarnos hoy a casa. ¿Qué productos que utilizamos todos los días necesitamos realmente poseer? ¿En cuáles tendría sentido pagar por utilizarlos y devolverlos después? Piénsalo. Además, hay una segunda pregunta, quizás más importante. Piensa en tu empresa, en tu sector, en tu trabajo. ¿Conoces alguna idea que tenga sentido ambiental, tecnológico o incluso económico y que, sin embargo, no consiga avanzar porque todo lo que existe alrededor sigue diseñado para el modelo anterior? ¿Qué tendría que cambiar para que funcionara? No hace falta que respondas ahora. Solo dejamos ahí la pregunta. Porque
Esta es exactamente la distancia que separa muchas veces la economía circular del PowerPoint de la economía circular que funciona en la realidad. Y antes de abandonar esta historia, hay algo más que me parece importante reconocer. Mood Jeans construyó un modelo que también necesitaba que nosotros cambiáramos. No necesariamente mucho. Alquilar en lugar de comprar, aceptar que quizá no necesitamos poseer permanentemente unos vaqueros, devolverlos cuando dejáramos de utilizarlos para que el valor que todavía contenían pudiera recuperarse. Y la mayoría de los consumidores prefirió seguir comprando. Quizá porque poseer es un hábito enormemente fuerte, quizá porque comprar resulta más sencillo, quizá porque cualquier pequeña fricción adicional es suficiente para que terminemos eligiendo aquello que ya conocemos. Por eso, esta historia no va únicamente de Mood Jeans, también va de nosotros y nos lleva de vuelta al lugar donde empezamos este episodio, a nuestro armario. ¿Te vienes? Detectives de valor. Eco y Gaia abren un nuevo caso para investigar dónde se esconde el valor. Tú decides cómo termina. Porque esa pérdida de valor de la que estamos hablando no ocurre únicamente en las empresas, en las fábricas o en las grandes cadenas de producción. A veces ocurre mucho más cerca. A veces basta con abrir nuestro propio armario. El caso del armario lleno y vacío. La denuncia llegó un martes por la mañana y a primera vista no parecía especialmente complicada. No tengo nada que ponerme. El problema apareció cuando Eco abrió el armario. Las perchas estaban tan juntas que apenas podían desplazarse. Los cajones costaba trabajo cerrarlos y sobre una silla una montaña de ropa llevaba días esperando a que alguien decidiera qué hacer con ella. Había camisas, camisetas, pantalones, chaquetas, ropa de invierno mezclada con prendas de verano y algunas compras recientes intentando encontrar sitio entre todo lo demás. Eco contempló durante unos segundos aquel armario abarrotado y volvió a leer la denuncia. Algo no cuadraba. Allí no faltaba ropa, había ropa de sobra. Y sin embargo, cada mañana se repetía exactamente la misma sensación. No había nada que ponerse. Gaia decidió empezar la investigación por el fondo del armario. Apartó las prendas que se utilizaban habitualmente y empezó a sacar todo aquello que llevaba meses escondido detrás. Apareció una camisa que hacía tiempo que nadie recordaba, un pantalón que necesitaba una cremallera nueva, una chaqueta a la que le faltaba un botón y varias prendas reservadas para ocasiones que nunca parecían llegar. Algunas estaban perfectas, otras necesitaban apenas unos minutos de reparación. Incluso apareció alguna que todavía conservaba la etiqueta. Poco a poco, el caso empezó a aclararse. Aquel armario no estaba lleno solamente de ropa, estaba lleno de decisiones aplazadas, prendas que algún día habría que reparar, otras que algún día volverían a utilizarse, algunas que quizá podrían combinarse de otra manera, muchas que permanecían allí simplemente porque nunca se había decidido qué hacer con ellas, y unas cuantas que quizá nunca deberían haber llegado allí. Eco propuso una prueba. Durante un mes no entraría nada nuevo en el armario. Antes de pensar en comprar, intentarían descubrir cuánto podían hacer con todo lo que ya tenían. Empezaron creando 10 conjuntos diferentes. Al principio parecía difícil, pero en cuanto comenzaron a sacar prendas y probar combinaciones, aparecieron posibilidades que habían permanecido escondidas durante meses. Una camisa olvidada funcionaba perfectamente con un pantalón que seguía utilizándose. Una chaqueta que parecía haber quedado atrás recuperaba sentido combinada de otra manera. Varias prendas que prácticamente habían desaparecido volvieron a utilizarse aquella misma semana. Después llegó el turno de las reparaciones. El pantalón que necesitaba la cremallera, la chaqueta a la que le faltaba el botón. 2 camisetas tenían pequeños desperfectos que podrían arreglarse en poco tiempo. Ninguna de aquellas prendas había llegado realmente al final de su vida, ni siquiera habían dejado de ser útiles, simplemente habían quedado apartadas por problemas pequeños y desde ese momento habían dejado de contar como opciones. Seguían estando físicamente dentro del armario, pero su valor se había quedado detenido. Eco quiso entonces comprobar otra cosa. En lugar de mirar cuánto había costado cada prenda cuando salió de la tienda, empezó a calcular
cuánto había costado cada vez que se había utilizado. Y las cuentas cambiaron la perspectiva por completo. Una chaqueta de casi 100 euros, utilizada durante años, podía terminar costando mucho menos por uso que una camiseta de 7 euros comprada por impulso, utilizada 3 veces y después olvidada en un cajón. El precio estaba en la etiqueta, el valor aparecía con el tiempo. Pero Gaia todavía encontró una última pista. Algunas de las prendas que llevaban meses sin utilizarse no estaban rotas, ni deterioradas, ni pasadas de moda. Sencillamente ya no encajaban en la vida de la persona que las había comprado. Y eso tampoco significaba que hubieran dejado de tener valor. Quizá simplemente significaba que ese valor podía continuar en otro lugar. Así que organizaron un intercambio. Algunas prendas salieron del armario y encontraron a otras personas que sí iban a utilizarlas. Otras llegaron desde otros armarios y cubrieron necesidades concretas sin necesidad de comprar algo nuevo. Lo que llevaba meses inmóvil volvió a circular. Después de varias semanas ocurrió algo aparentemente contradictorio. Había menos ropa dentro del armario, pero resultaba mucho más fácil encontrar qué ponerse. Las prendas reparadas habían vuelto al uso, las olvidadas habían recuperado visibilidad y aquellas que ya no tenían sentido estaban siendo utilizadas por otras personas. Entonces, Eco comprendió por fin qué había ocurrido. El armario nunca había estado vacío, ni siquiera faltaban opciones. Lo que había era una enorme cantidad de valor escondido detrás de demasiadas cosas, pequeñas averías y decisiones que se habían ido aplazando. El armario estaba lleno de ropa, sí, pero sobre todo estaba lleno de valor que había dejado de verse. Y quizás esto te resulte familiar. Hace apenas unos días vivimos un eclipse y publicamos un pequeño vídeo sobre otra forma de mirarlo, porque durante un eclipse el sol no desaparece, sigue estando ahí, aunque durante unos instantes dejamos de verlo. Con el valor ocurre algo parecido. Esa camisa olvidada al fondo del armario sigue teniendo valor. También el pantalón con la cremallera rota y la chaqueta que ya no utilizas, o esa prenda que tendría quizás una segunda vida en manos de otra persona. Porque, igual que ocurrió con el eclipse, que dejemos de ver algo no significa que haya dejado de estar ahí. Y quizá esa sea también la tarea de Eco y Gaia, ayudarnos a apartar lo que lo oculta para volver a descubrirlo. Pero ahora te toca a ti, porque no hace falta esperar a que Eco y Gaia aparezcan por casa para hacer la misma investigación. Abre tu armario y busca 3 prendas que lleves al menos 6 meses sin utilizar. No hace falta vaciarlo entero ni dedicarle un fin de semana. Empieza solamente por esas 3. Pruébatelas otra vez. Intenta combinarlas de una forma diferente. Si alguna necesita un pequeño arreglo, repárala. Si hay otra que sabes perfectamente que ya no volverás a utilizar, no permitas que siga perdiendo valor dentro de un cajón. Véndela, intercámbiala, dónala o encuentra alguna forma de hacer que vuelva a circular. Y después de hacer todo eso, puede que descubras que realmente necesitas algo nuevo. Y no pasa nada. Cómpralo. Pero esta vez no estarás comprando porque delante de un armario abarrotado sentías que no tenías nada que ponerte. Estarás comprando porque has mirado lo que ya tienes, has recuperado todo el valor posible y sabes exactamente qué necesitas y por qué. Porque la cuestión nunca fue prohibirnos comprar ropa nueva. La cuestión es mucho más sencilla. Antes de buscar más valor fuera, comprobar cuánto del que ya tenemos sigue escondido delante de nosotros. Eco y Gaia pueden cerrar su caso, porque ahora el caso es tuyo. Hoy hemos empezado preguntándonos por qué podemos tener el armario lleno y aún así sentir que no tenemos nada que ponernos. Después, hemos cuestionado una idea aparentemente lógica, que basta con sustituir nuestra ropa por otra etiquetada como sostenible para resolver el problema. Hemos seguido el dinero hasta Mood Jeans y hemos encontrado algo bastante más complejo que una historia de éxito o de fracaso. Hemos encontrado una empresa que intentó cambiar los materiales, el producto, los incentivos y hasta nuestra relación con la propiedad, y que terminó descubriendo hasta qué punto es difícil construir un modelo nuevo cuando empresas, mercados y consumidores seguimos funcionando con las reglas del modelo anterior. Y finalmente, hemos vuelto al mismo armario con Eco y Gaia, solo que ahora lo hemos mirado de otra manera,
porque este episodio nunca ha hablado únicamente de ropa, ha hablado del valor que dejamos escapar. Y la misma pregunta que hemos hecho delante de un armario, podemos hacerla delante de un teléfono, una bicicleta, un electrodoméstico, una empresa o una ciudad. ¿Cuánto valor tenemos ya delante de nosotros que simplemente hemos dejado de ver? Porque quizá el futuro no dependa únicamente de nuestra capacidad para producir cosas nuevas. Quizá dependa también de aprender a aprovechar muchísimo mejor todo lo que ya existe. El valor no desaparece cuando tiramos las cosas, desaparece mucho antes, cuando dejamos de verlo. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Gracias por estar ahí al otro lado. Planeta para Mañana existe porque tú lo escuchas, lo compartes y lo haces tuyo. Encuéntranos como @planeta4manana y cuéntanos qué has pensado. Y recuerda, el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos? Ya casi está. Perfecto, quedó genial.